Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. ¿Cómo están ustedes? Tenemos aquí un invitado, bastante peculiar, interesante en el plano político. Es el diputado René Zafirio de la Democracia Cristiana, abogado de la Universidad de Chile. Diputado, ¿cómo está usted? Muy bien, Bernardo, buenas noches. Encantado, pues. Reelección. Espero que no se repitan mucho las reelecciones porque estamos empeñados en que no se pueda superar los 3 periodos. Palabra un poco tremenda hoy día el tema de las reelecciones. Hay algunos que llegaron hasta a estar 18, 20, 24 años Sí, claro, en el claro. Parlamento. 7 periodos, hay 5 diputados que tienen 7 periodos, 28 años. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Con un buen sueldo? Bien, Bien, claro. Bien en un momento en que el país tenía que vivir un proceso de transición, en que se necesitaba una suerte de estabilidad mayor en las instituciones, en que se viven, entre comillas, hoy día que se pueden observar anécdotas que pudieran haber sido interesantes, pero hoy día vivimos una ciudadanía distinta. Yo creo que esas limitaciones tienen que existir. Sí, claro. Yo soy autor de una iniciativa que permite la reelección de senadores por una vez y de diputados por 2 veces. ¿Y senadores que duran cuánto? ¿8 años? 8 años, sí. O sea, son 16 años. No deja de ser No deja de tampoco. ser igual. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que Chile está lo suficientemente maduro y nuestras instituciones están lo suficientemente maduras como para tener un Congreso unicameral. No se trata de eliminar la Cámara. Pero ¿en qué hemos chocado? Sí. En que cuando se habla de Parlamento unicameral, se dice eliminemos la Cámara de Diputados o eliminemos el Senado. Y nadie quiere que lo eliminen, pues. Entonces no se entiende el concepto de parlamento unicameral, no se entiende que no se trata ni de eliminar la Cámara, Sí. ni de eliminar el Senado, sino que de elegir congresistas en cantidad lo suficientemente representativa de todo el espectro nacional. Y ahí se chocan las ideas. Diputado, ¿usted se autocalifica como rebelde, como díscolo? ¿Ah? No. Porque es un personaje político muy, muy interesante que ha salido en el último tiempo con un montón de declaraciones y expresiones e ideas que van absolutamente contra su partido. Incluso ha sido llamado al orden, ¿no? A ver, mira, yo respondo más que a la rigurosidad de la militancia o a la pertenencia a un regimiento, Sí. respondo a una comunidad de hombres libres. Para mí esa es la esencia. La esencia de la pertenencia a un partido político es la posibilidad de expresarse en el marco de una comunidad de hombres libres, que compartimos un conjunto de ideas, pero que tenemos divergencias respecto de otras. Y el ejercicio de esa libertad de pensamiento y de comunicarse, claro, siempre trae problemas porque el establishment se defiende, porque esto es como una ostra, tú le pones una gota de limón y se cierra y no logras abrirla nunca más y se siente agredida. El sistema se defiende, el sistema se siente ¿Esta agredido. rebelión suya con lo que llama el establishment es nueva? No. ¿Ha sido de siempre? No, esto fue de siempre. De lo que yo recuerdo de los comienzos del retorno a la democracia, con el escándalo de RPC, Sí. el desmalezado, ¿tú te acuerdas de la refinería de petróleos de Concón? Después con el caso Mopgate. Mira, desgraciadamente tengo que comentar que tengo 3 experiencias en el Tribunal Supremo. Sí. Una Enrique Kraus, siendo presidente de la Democracia Cristiana, 2 de Adolfo Saldívar, precisamente por mantener una posición contra la corrupción. Y eso, incluso en uno de los casos, lo he señalado varias veces, uno de los casos tuve que defenderme, fíjate, en la Corte de Apelaciones de Santiago, porque haciendo uso de una garantía constitucional del ejercicio de la libertad de expresión. Y no pudieron expulsarme, porque siempre he dicho que yo no soy el que tiene que irse. Si yo denuncio a una persona o digo que una persona ha cometido un acto ilícito o ha incurrido en un acto de corrupción política, es decir, el que tiene que irse es otro. En la medida que se pruebe, claro. En la medida que se acredite, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a una defensa, hay un principio básico desde el punto de vista jurídico de bilateralidad de la audiencia, pero tampoco podemos confundir
lo que es la responsabilidad legal con la responsabilidad política, digamos. Sí. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora, Bernardo? Si estamos entrampados con la situación con el presidente del partido, que no ha logrado diferenciar lo que es su Está responsabilidad. Me refiero al senador Está Pizarro. hablando del senador Jorge Pizarro. Claro, él no ha logrado separar lo que es la responsabilidad legal al que pudieran tener sus hijos o él en el financiamiento de su campaña con la responsabilidad política que significa ser presidente de un partido. Senador, él tiene un problema con sus hijos, ciertamente, pero él también, como persona, también. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque mira, tú eres un periodista de mucha experiencia y yo tengo entendido que cuando uno analiza un hecho, Sí. lo analiza en el marco de un cierto contexto, no lo analiza aisladamente y además aplica las reglas de la lógica para poder llegar a arribar a una conclusión. Entonces, en un contexto en que hay un cuestionamiento generalizado por el financiamiento de las campañas en que los dineros provienen de empresas que fueron privatizadas o de empresas privadas, etc., en ese contexto se da este conflicto que tiene el senador Pizarro. Pero además es elegido presidente de la democracia cristiana una semana antes de que se conozcan estos hechos. Entonces, eso nos crea un hecho político que tiene que resolverse políticamente, no judicialmente. ¿Cuánta corrupción cree usted que hay dentro del Parlamento de Chile? Yo creo que Chile es un país en el que hay corrupción, pero lo que no lo transforma en un país corrupto. Hay que hacer una distinción. ¿Cómo es eso de que hay corrupción, pero no somos lo que pasa es que hay países que están totalmente cruzados por la corrupción. Países cuyas instituciones no pueden desarrollarse porque están cruzadas muchas veces, incluso por dineros provenientes del narcotráfico, por ejemplo. Sí. Entonces tienes una policía corrupta, tienes una justicia corrupta, tienes un sistema político corrupto, tienes dinero sucio. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, un país corrupto. Acá hay hechos que son ejecutados por personas que pertenecen al mundo privado y al mundo público que incurren en actos de corrupción. Pero esos actos de corrupción se conocen, se investigan y se sancionan en la medida en que es posible probar en un sistema judicial que es abierto, que yo lo considero muchísimo más transparente que lo que tuvimos en el antiguo sistema procesal penal, lo que nos permite hablar de que estamos en un país que puede salir adelante, Sí. Esto va a doler, tiene que doler. Esto es una herida abierta, los chilenos están molestos, están enojados, están indignados con lo que ocurre. Este cruce del financiamiento de lo público y lo privado es algo que hay que resolver. Nosotros estamos tratando ahora en la Comisión de Constitución el proyecto de financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. Mira, yo comentaba hace un par de días atrás que ya se aprobó en la comisión la eliminación del aporte de las empresas a las campañas electorales. Ya. Y no fue noticia. No fue noticia, nadie se enteró. Cuando era un hecho, desde mi punto de vista, importante, que está en la línea de separar aguas. Sí, claro, por supuesto. Ahora, hay mucha gente, diputados que dicen, o senadores que dicen, por la legislación existente no teníamos más alternativa que pedir dinero a la empresa privada. Entonces, ¿por qué se nos acusa ahora de algo que todo el mundo hacía? Lo que pasa es que hasta antes de la dictación de la ley de financiamiento electoral, efectivamente no había norma. No había norma, en consecuencia no había ninguna posibilidad de incurrir en un ilícito, Sí. porque eran situaciones que no estaban tipificadas como delito. Ahora sí hay norma, así que no se hagan los lesos. No se hagan los lesos porque ahora sí hay norma. Ahora hay un máximo electoral que no se respeta. Hay aportes que no se hacen por la vía o que no se hacían por la vía del servicio electoral. Y había un factor además que desde mi punto de vista no debió haber existido. ¿Cuál es ese? Es el de los aportes reservados. Ya. Y también en la Comisión de Constitución eliminamos los aportes reservados. Todos los aportes públicos. Todos los aportes públicos. Y solo pueden ser hechos por personas naturales, no por empresas. Me quedo con la duda si eso va a ser aprobado por el Senado, pero espérenos un segundito, ustedes también. Vamos a ir a una muy pequeña pausa y estamos de regreso.
En 52 años de historia, la carrera de enfermería ha formado a más de 2.000 profesionales que son líderes en la gestión del cuidado. Una carrera que hoy está acreditada por 7 años, con sólidos campos clínicos y un fuerte énfasis en la investigación y el trabajo con la comunidad. Programas de magíster, especialización en diferentes áreas y diplomados potencian la sólida formación profesional. Carrera de enfermería de la Universidad de la Frontera, donde se unen la tradición, el presente y futuro. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Estamos de regreso con el diputado René Zaffirio, que nos planteaba que la Cámara de Diputados ha aprobado el fin de la financiación de las campañas electorales que no sea por la vía estrictamente pública del Estado. Le preguntaba yo si cree que el Senado va a aprobar esto. No, lo que exactamente se aprobó fue la eliminación de los aportes de las empresas como personas Y de jurídicas. los empresarios, Pero como los personas privadas. como personas naturales, pero con un límite, con un límite del porcentaje del gasto electoral. Eso por una parte. Y por otro lado, transforma en público todos los aportes. De tal manera que cualquier ciudadano que ingrese a la página web del CERVEL a la conclusión de un proceso electoral va a poder tener acceso a toda la línea de financiamiento que obtuvo cada candidato. Yo le preguntaba, Pero además, sí. además se bajó el techo del gasto y se limitó ciertos medios. Por ejemplo, incluso se llegó a definir que la gigantografía no podían exceder de cierto límite. Y hay una talla muy buena ahí porque hay un diputado que tiene la cabeza un poco grande en la Comisión de Constitución y dijo que él iba a presentar una indicación en la sala para pedir que se agrandaran los letreros porque no le iba a caber la cabeza. Claro. Pero el sentido que tiene esto, más allá de la broma, es reducir el gasto electoral porque ya era francamente escandaloso. Yo le pregunto si el Senado lo va a aprobar porque hay muchos parlamentarios en general que su elección depende de que reciban mucho dinero para tener una campaña enormemente amplia con palomas, con gigantografías, con todo. Exacto. Entonces ellos se van a oponer. Pero es que yo creo que no van a tener mucho espacio para oponerse. No van a tener cara, dice usted, para... No, ¿Ah? aquí hay que ser muy cara dura para decirlo más claro. Yo creo que no hay espacio para oponerse a la limitación del gasto electoral. No hay espacio para reducir el costo de las campañas, porque ya va a ser mal visto el costo excesivo, porque el ciudadano que va a votar va a estar pensando qué empresa está pagando este letrerito de 10 metros que tengo al frente de mi casa. Entonces, yo tengo la impresión, mira, es absolutamente subjetivo, yo tengo la impresión que lo que va a ocurrir es que lo que se va a valorizar son aquellas campañas modestas en que el candidato es el que está siempre muy presente, más que estos tremendos despliegues de Sí, ojalá, pero influye muchísimo al final la publicidad, aunque uno no lo quiera, aunque la sin gente... duda, Indudablemente. sin duda, pero hay que restringirla. Yo creo que hay que restringirla. René, ¿cuántos diputados o parlamentarios demócratas, cristianos en general, están más o menos con su posición que es, yo la calificaba de díscola al principio de este No, programa? si no es tan, esta postura no es tan díscola. ¿Sabes lo que pasa? Es que tú te refieres en general, Sí, tema corrupción y todo lo demás. Este es bien raro. Viajar contra el presidente del partido, Es bien raro el y tema. criticar a la porque- presidenta, etcétera. Mira, nosotros hemos comentado dentro de todo este escenario tan difícil que se está viviendo, hemos comentado que hay que ser bien raro ya para estar ahí. O sea, hay que tener cierto sesgo de anormalidad para querer estar ahí. Pero tú te encuentras con parlamentarios para quienes lo peor que pueden hacer si se piensa en la política como un negocio es estar en el Parlamento, que es el peor negocio porque son industriales, porque son empresarios, generalmente más bien personas vinculadas al mundo de la derecha. Y hay que reconocer que muchos hacen un gran esfuerzo porque pierden mucho estando ahí. Pero estos no son temas que se conversen abiertamente ni siquiera en las bancadas.
Tú los conversas en el pasillo, los conversas con los más amigos, mira lo que está pasando, mira esta información, de nuevo otra vez, pero mira lo que ocurre aquí, mira lo que ocurre acá. Pero, aunque parezca raro, no hay un espacio formal para el debate y el análisis político en el Parlamento de las bancadas o de los partidos o de las coaliciones. Eso no existe, es raro, pero no existe. Vamos a un tema a propósito de lo que estamos conversando, que ya es de interés nacional. El famoso tema de los sueldos de los parlamentarios, que mucha gente considera que son extraordinariamente altos y que no debieran ser. ¿Usted cree que el sueldo suyo, como diputado de la República, está bien? No, porque yo creo que los sueldos de los parlamentarios están vinculados a los ingresos de los países de la OCDE. Pero nosotros somos el socio minoritario de la OCDE, somos el último eslabón de la OCDE. ¿Qué le importa a la persona que gana 500.000 pesos o 300.000 pesos mensuales la OCDE? Claro. ¿Qué le importa? Exacto, Lo que le justamente. importa es que el diputado Zafirio, el senador X, gana 8 o 9 millones de pesos. Lo que nosotros debemos hacer es definir una dieta parlamentaria que sea compatible con la realidad económica de nuestro país y con los sueldos que se pagan en Chile para un ejecutivo promedio. Porque tampoco es cierto, porque es un mal argumento el decir, mire, le vamos a pagar 50 millones a esta persona para que no robe. Porque esa persona que gane 50 millones siempre va a necesitar 50 más. Siempre lo va a encontrar poco porque se va a incorporar dentro de un ritmo de gastos en que sus ingresos siempre van a ser Sí, pocos. no, por supuesto. Y va a encontrar alguna razón para pescar algo por el ladito. Pero yendo a lo mismo, insistiendo en lo mismo, ¿usted cree que el Parlamento debiera bajarse los sueldos, los parlamentarios en general? Yo creo que nosotros podemos desarrollar una buena gestión parlamentaria con la mitad de la dieta, porque hay que distinguir dos cosas. La dieta es lo que es en realidad el sueldo, que es aquella suma que uno dispone libremente. Y esa dieta hoy día es levemente superior a los 6 millones de pesos. El resto de los ingresos corresponde a asignaciones, Sí. que te permite financiar oficinas, los pasajes, benzina, secretaria, asesoría. A mí me preocupa más el poder contar con staff de apoyo para la gestión legislativa que contar con un buen sueldo. Bueno, pero usted está hablando ya de una rebaja bien sustancial, A la mitad, a la mitad. bien importante. Sí, yo creo que eso corresponde a la realidad de Chile. O sea, sí, a la realidad de Chile en un nivel de ejecutivos promedio, no de lo más alto, porque, Sí. digamos, un agente de banco de Temuco, que solo tiene facultades limitadas para otorgar créditos porque sobre cierto límite tiene que consultarlo a la gerencia en Santiago. Ese agente de banco gana más que un parlamentario. Gana más que un parlamentario hoy día. Sí. Entonces hay que hacer un estudio que permita, que yo estimo, como te digo, que el 50% es una cifra Bueno, razonable, es una que noticia- permita hacer un estudio más acabado. Es una noticia importante que no lo había escuchado de ningún parlamentario hasta este momento. No, pero hay iniciativas en el Parlamento. Ya. Hay iniciativas en el Parlamento. Muchos firmamos favorablemente. Tampoco se sabe eso. Favorablemente la rebaja de la dieta. Sí. Lo que sí se sabe a propósito de asesoría es que usted le otorgó una cantidad importante de dinero a su pareja por asesoría. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se defiende usted? No, es que yo creo que no hay que entrar en una defensa a ultranza. Lo que pasa es lo siguiente. Yo no contraté a mi pareja, en primer lugar. ¿No? Yo contraté a una asesora. Contraté a una asesora que es periodista, que es máster en comunicación y que es doctora en ciencia política, con 5 años de estudio de pregrado aquí en la Universidad de la Frontera y con 7 años de estudios de posgrado en Europa. La relación afectiva nuestra surge mucho tiempo después, Ya. pero lo que ocurre es que la expertise que tiene ella tiene que ver precisamente con que su tesis fue desarrollada en un área que tiene que ver con debate legislativo en el Parlamento chileno, específicamente respecto del conflicto mapuche. Encontrar
quienes forman parte del mundo universitario saben perfectamente que encontrar en Temuco una profesional con estas características y encontrarlo con una remuneración de esas características no es un tema sencillo. Ahora, despejado el tema legal, digamos, que Sí. fue lo primero que como tengo esa cuadratura del abogado, despejado el tema legal, yo dije, aquí es posible que se invoque un tema ético. Y lo que hago es reunirme con el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara y el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara me dice, no hay impedimento ético en la medida en que no vivan juntos, porque como no viven bajo el mismo techo, Ya. que es lo que ocurre, no se produce confusión patrimonial. No conforme con eso, me fui a las sentencias del Tribunal de Ética y las sentencias del Tribunal de Ética reafirmaban lo dicho por el presidente del Tribunal de Ética de la Cámara en el mismo sentido. Y me quedé tranquilo. Pero ahora ya la relación avanza. Yo soy una persona que estoy separado hace muchos A años. lo mejor van a vivir bajo un mismo techo. Sí, exactamente. Mi sentencia de divorcio salió hace una semana Ya. en el Tribunal de Familia en Temuco. Se está inscribiendo en el registro civil en este minuto. El próximo año, en abril, mayo, por ahí, tenemos ganas de comenzar a vivir juntos. Y yo dije, como ya tomamos la decisión, le ponemos término al contrato a junio de este año. Bueno, el tema del conflicto mapuche lo vamos a tener que saltar, desgraciadamente, por razones de tiempo, porque quiero terminar con una pregunta que es fundamental. ¿Qué se puede hacer para terminar con el desprestigio tremendo de la clase política y en especial del Senado y de la Cámara de Diputados? ¿O no hay solución? No, sí. Digo rápido, ¿eh? Una solución en un plazo breve, digamos 2, 3, 4, 5 años. Pues claro, a lo mejor en 20 años más sí va a estar claro. arreglado el problema. ¿Qué se puede hacer? Yo tengo un itinerario que lo he comentado y si tú me permites yo te lo relato Por favor. rápidamente, lo más breve y lo más sintético posible. Sí. Reforma constitucional enviada por la Presidenta de la República al Parlamento, en virtud de la cual se le faculta para convocar a un plebiscito en que se le consulta a los ciudadanos si desean que la nueva Constitución sea fruto de, primero, una asamblea constituyente, segundo, una comisión bicameral o tercero, los propios mecanismos del Congreso Nacional. Despejado eso, yo tengo la sensación de que la tendencia del país va a ir por el lado de la asamblea constituyente. Muy probablemente. Vamos a elección de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente, Bernardo, y nosotros lo sabemos, no es una masa vociferante en una plaza pública, no es la toma de la Bastilla. Una asamblea constituyente es un cuerpo colegiado elegido democráticamente por los ciudadanos cuya tarea en un plazo definido de 6, 8 meses es proponerle al país una nueva constitución. Y esa nueva constitución, plebiscitarla para que tengamos por primera vez en la historia de Chile una constitución política que represente la universalidad de los chilenos. Nunca, 1833, 1925, 1980, todas constituciones que son fruto de quiebres institucionales. Por primera vez, o sea, mira, si de esto podemos sacar una oportunidad preciosa. Tú me preguntarás, bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso con resolver la crisis política? Es que si no tenemos una carta fundamental que represente democráticamente la voluntad de todos los chilenos, no tenemos ni una posibilidad. Ahí sí que estamos sonados. ¿Y cómo sale una buena constitución que haya sido preparada por los panaderos, los estudiantes, los trabajadores de las minas? No, pero si tú vas a tener candidatos a la constituyente. A ver cómo es. Claro, tú haces una elección. O sea, sé cómo es, pero le pregunto. Claro, por eso te digo, tú haces una elección popular convocando a todos los ciudadanos inscritos en los registros electorales, supervisada por el servicio electoral, en que se inscriben candidatos para ser parte de la Asamblea Constituyente. Y el Estado tiene que proveer a esos constituyentes, que pueden ser académicos universitarios, que pueden ser expertos constitucionalistas, que pueden ser Se supone que debiera gente ser del mundo empresarial, gente del mundo del trabajo, en fin, la diversidad chilena, la diversidad del Chile real, digamos. Y esos constituyentes tienen que contar con todos los respaldos institucionales del Estado para concluir con una propuesta de constitución
Pero mira, si la Constitución del 80 se hizo entre 4 paredes y se hizo por generales. Perdón, ¿alguno de los generales estudió Derecho? La hizo Jaime Guzmán, que no era general. Bueno, Jaime Guzmán no era general, pero la aprobó la Junta de Gobierno. Sí. Y se plebiscitó en un sistema en que nos cortaba la punta, sin registros electorales, en que nos recortaba la punta del carnet. ¿Tú te recuerdas? Sí, claro, me acuerdo muy bien. Diputado, nos tenemos que ir. Una pregunta casi para un sí y un no. ¿Cuánto confía usted en la Presidenta de la República, en sus capacidades? ¿Cree usted que tiene la capacidad de sacarnos de esta crisis? ¿O que es una persona, una doctora, que a lo mejor no es doctora, una médica, una en fin, una persona encantadora, simpática, que se metió en esto y que ganó por su simpatía, pero que en realidad no tiene las capacidades? Yo creo que tiene las capacidades. Yo creo que lo que está viviendo la Presidenta hoy día son los errores de su primer equipo de apoyo más directo. Son los errores de su primer, segundo piso, son los errores de su primer gabinete. Ya. De verdad creo en eso. Te confieso, Bernardo, con la mano en el corazón, yo creo en eso. Yo creo que ahí hubo... Mira, y dame 10 segundos. El caso Cabal, cuando no le dicen la magnitud en que podría traducirse el involucramiento de su hijo en este negocio, es decir, esas son fallas de los equipos asesores. Yo creo que ella puede revertir esta situación. Y creo que Jorge Burgos, creo que Marcelo Díaz y el futuro ministro secretario general de la Presidencia van a tener que ser un soporte muy sustantivo a la gestión de la Presidenta. Bueno, diputado, muchas gracias. A lo mejor la próxima vez que estemos aquí va a estar como senador de la República. No, ni Dios lo quiera, por ningún motivo. ¿Ah, no? No. ¿Muy bajo el sueldo? No, ¿sabes? Te digo por qué. Porque encuentro aburrido el Senado. Sí, ¿eh? He participado en sesiones de la Comisión del Senado donde los senadores votan que no. ¿Y por qué? Porque no. Prefiero las comisiones de la Cámara de Diputados donde se discute, donde se debate. Me gusta más la Cámara. Un millón de gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación con el diputado René Sanfilippo. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.